La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Vean, para el Guaviare y toda nuestra gente y nosotros, que por supuesto soy una persona que ha vivido toda la vida en este departamento desde los 2 años cuando llegamos con mi papá, mi mamá y la familia aquí, hemos visto la transformación del Guaviare. ¿Cómo no olvidar ese Guaviare de antaño, el Guaviare donde nos alumbrábamos con velas, donde ir al retorno era toda una odisea en la sola vía, donde ir a Villavicencio era otra aventura inmensa de muchísimas horas, de muchísimo barro, de la lluvia convirtiendo las vías en un lodazal tremendo, de tener que transitar por las lanchas, de hacer los transbordos. No sé si algunos recuerdan el ferry que hacía el transbordo de los carros y de las motos, de cuántas motos fueron al fondo del río, cuántos carros quedaron ahí y sobre todo cuánto significaba esa aventura en esa época de nosotros los niños y jóvenes de transitar hacia la ciudad de Villavicencio. Todas esas transformaciones del departamento las hemos podido llevar durante estos años. Por ejemplo, los 2 proyectos más grandes, creo que generaron la mayor transformación para el departamento y nuestra sociedad, fueron la interconexión eléctrica y la vía nacional. Eso ha llevado ahora ya a un tema mucho más de vías, ya hablamos de pavimentar hacia el retorno, hacia Calamar, situaciones que hace años era impensable, no nos imaginábamos tener ese tipo de proyectos en el Guaviare. Vean, yo recuerdo, hablando ya de la vía nacional, cuando uno viajaba a la ciudad de Villavicencio era un respiro inmenso, un oxígeno llegar a Granada porque ahí empezaba el pavimento. Y sé que muchos guaviarenses, al igual que yo, recordarán que llegar uno a ese punto donde terminaba ese empedrado, terminaba el barro, terminaba ese sufrimiento de la vía y tocar uno ese pavimento que había al inicio de Granada, donde está el batallón ahí, eso era un respiro para nosotros los guaviarenses, era como llegar al cielo. Pues hoy ese cielo nos ha tocado a nosotros también. Hoy ya salimos nosotros desde aquí en ese cielo y con esa tranquilidad salimos del Guaviare en una ruta, una vía pavimentada totalmente y que ha traído muchísimo desarrollo, sobre todo muchísimo bienestar y comodidad. El otro proyecto que generó muchísimo impacto para mí es el de la interconexión eléctrica. ¿Cómo no recordar que pasamos de la esperma a las velas en la noche, de nuestras mamitas pues diciéndonos a las 6 de la tarde hay que prender las velas porque pues ya llegó la noche? Después de eso, las primeras plantas que llegaron a San José del Guaviare, con el cual empezaron a darnos iluminación, a darnos energía eléctrica a las casas desde las 6 a las 10 de la noche. Mi papá era operario de las plantas, entonces nosotros sabíamos cuándo iban a prender la planta y cuándo la iban a apagar. Después de eso ya tuvimos luz una parte del día y una parte de la noche, pero a partir ya del año 2002 llegó la interconexión eléctrica. Se quitaron los problemas del combustible, los problemas de la reparación y mantenimiento de las plantas y llegó un sistema nuevo que es el sistema de interconexión eléctrica y llegó ese sistema al Guaviare y eso fue fenomenal. Yo lo recuerdo en el 2002 con la alegría con que todos recibimos nosotros la interconexión eléctrica, con esa misma alegría que también empezamos a transitar por la vía pavimentada hacia la ciudad de Villavicencio.